Muy buenas noches, yo soy Sergio Valle y me da mucho gusto saludarle esta noche en la mesa de pros y contras. Quédese con nosotros, vamos a abordar un tema que puede no estar muy socializado, pero es un tema que al final de cuentas impactará en sentido positivo o en sentido negativo quizá si no se toman en nuestro país las medidas necesarias. Estoy hablando de las negociaciones que están en curso del TLC, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá, que ha tenido capítulos muy ríspidos entre los representantes de México y de Canadá con los representantes de Estados Unidos. Vamos a abordar esta noche aquí en la mesa de pros y contras este tema, el panorama nacional, cómo está actuando esa representación mexicana en las negociaciones del TLC, cuál es el panorama para Sonora con o sin TLC, un plan B, si es que lo hay, y si no lo hay, cuál debiera ser ese plan B para México y para Sonora en ese tema. Hemos conocido cifras que nos ofrecen las autoridades estatales sobre la economía en el Estado, la generación de empleos, la inversión que se atrae, etcétera, etcétera. Pero vamos a poner todo esto sobre la mesa porque al final de cuentas es importante para nosotros, siendo un Estado fronterizo, siendo un Estado que tiene una relación pues casi sentimental, vamos a decirle así, con una parte de los Estados Unidos. Pero bueno, ahora vamos a enfriar la cabeza y vamos a ver qué tanto nos conviene a nosotros y a ellos, porque se habla mucho de que a ellos y se argumenta de que a ellos les conviene también mantener ese TLC. Así que me da mucho gusto recibir esta noche aquí en la mesa de pros y contras al delegado de la Secretaría de Economía, Luis Núñez. Bienvenido. Delegado, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, Sergio. Y gracias por aceptar la invitación. Gerardo Vázquez, presidente de Index, vicepresidente nacional también. Y bueno, que nos va a ofrecer su punto de vista aquí muy personal sobre este asunto, su análisis en base también, Gerardo, a tu experiencia en ese tema que tú has estado manejando ya durante, bueno, tu carrera, ¿no? Y también más adelante quiero decirles que le voy a compartir también la opinión en esta mesa, pero a través de un video que nos hizo llegar Víctor Hugo Zelaya. Víctor Hugo Zelaya estuvo en la firma original, digamos, del TLC en el 94. Después, ahora a Víctor Hugo Zelaya como consultor externo nos va a ofrecer también su punto de vista, su opinión, su análisis sobre esto. Cuando se firmó este Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá, Víctor Hugo Zelaya era el director de Comercio Internacional de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, lo que ahora conocemos como Secretaría de Economía. De ahí la importancia de conocer también y de que nos aporte a esta mesa su análisis, su punto de vista sobre lo que está pasando en este momento con este TLC. Y desde luego en algún momento también, le insisto, pondremos acá sobre la mesa esta parte, la de Sonora con y sin un TLC. ¿Qué nos puede pasar? Si acaso nos puede pasar algo, supongo que sí, pues no somos una isla en medio de esta negociación. Bueno, vamos a comenzar y yo les voy a pedir que nos ofrezcan un panorama un poco más general, en principio, para irlo aterrizando sobre cómo va hasta este momento esa negociación. Hemos visto ya varias conferencias de prensa en donde la representación de Estados Unidos, francamente, es hasta intransigente, se puede antojar el discurso que ofrecen los representantes del gobierno de Donald Trump, distinto al de Canadá, distinto al de México. ¿Es correcto el camino que se ha seguido hasta ahora, delegado? Yo creo que se ha avanzado en las negociaciones. De alguna manera, 4 rondas han sido las que se han llevado a cabo. Una primera ronda para establecer el marco de negociación, una segunda ronda para delinear algunos temas relevantes, una tercera ronda que ya entra a temas específicos como son el tema PYME, el tema de propiedad industrial, algunos temas relevantes, y una cuarta ronda que ya sentimos que empieza a complicar el panorama porque Estados Unidos ahora sí empieza a poner sobre la mesa los temas de la agenda que consideran ellos que deben ser tomados en cuenta para avanzar y profundizar las negociaciones. Particularmente el tema de las reglas de origen, que ya empieza Estados Unidos a poner a consideración, en las cuales se puede incrementar el contenido nacional de 62.5, que está en la actualidad entre los 3 países, a 85%, pero ellos están poniendo a consideración, casi exigiendo, que de ese contenido nacional el 50% sea norteamericano.
ya pone en una situación complicada la respuesta que pueden dar a ese tema a los otros dos países. O el tema también de la posible expiración o cancelación del Tratado de Libre Comercio bajo una revisión cada 5 años, que los empresarios de los tres países lo ven como algo muy difícil porque no les permite planear en horizontes de largo plazo, cosa que hacen, por supuesto, las empresas manufactureras. Y ese tipo de temas pues ya complejizan la dinámica de las negociaciones. Bueno, ninguna empresa grande del tamaño de las empresas estadounidenses, mexicanas y canadienses planean a 5 años. 15, 20, 30, 40 años hacen sus proyecciones, incluso a ese tiempo, pues 5 años, pues bueno, es un plazo, la verdad, muy, muy corto para que puedan planear y puedan arriesgarse a invertir cientos de millones de dólares, porque hay empresas que así lo hacen. Hay he estado viendo algunas publicaciones, recientemente vi una en la que se habla también, Gerardo, de cuántos empleos se perderían en Estados Unidos, porque parece que nada más estamos hablando de qué nos va a pasar a nosotros o de qué le va a pasar a Canadá. Así es. Pero también a Estados Unidos le puede pasar algo. Por supuesto, empezando por una inflación, porque el déficit del cual ellos hablan tiene que ver con el estilo de vida del ciudadano norteamericano y del gobierno norteamericano, que normalmente viven en un endeudamiento durante sus vidas productivas. Todo deben, ¿no? Todo tienen, pero todo deben. Es correcto. Y el exceso de compras o de consumo que tienen es lo que les hace un déficit en su balanza comercial, porque importan y compran muchísimos insumos en proporciones que no lo hacen otros países. Entonces, el déficit iniciaríamos por eso. ¿Y qué sería en un pro para México? Sería que nos van a seguir comprando, pero en dado caso de que se hiciera la cancelación del NAFTA, pues tendrían que pagar el arancel superior por venir de un país del cual se importan los insumos. Por otro lado, empezaríamos con una inflación para ellos mucho mayor que la nuestra. Sí habría una pérdida de empleos totalmente. Aquí lo veo de lo que comentaba el delegado, en el caso de las automotrices, ese 50% es exento para las manufactureras de Estados Unidos. Entonces, con las plantas que están establecidas, estampadoras en Estados Unidos, no aplicaría ese 50%, pero sí lo aplicaría para las no estadounidenses. Sin embargo, por ejemplo, el International Car Makers Association, ellos generan cerca de 47 billones de dólares en taxes, más 27 billones de dólares estatales en taxes, y tienen cerca de 25 plantas de manufactura en Estados Unidos y 11 centros de ingeniería, de tal suerte que no puede aplicarles una política restrictiva o proteccionista, porque son empresas alemanas, francesas, italianas, japonesas, coreanas, las que manufacturan estos vehículos allá, y que hoy el consumo en Estados Unidos, los primeros 5 vehículos que se producen y se venden en Estados Unidos no son de firmas de las que ya conocemos. Los más vendidos en Estados Unidos no son estadounidenses. Es correcto. ¿Cuáles son? Estamos hablando de Honda, Toyota, Nissan, y de esos otros, o sea, tienen el Kia y uno más de no recuerdo si de la Toyota. O sea, que el Kia es un carro muy vendido en Estados Unidos. Es carro vendido en Estados Unidos. Entonces, los de preferencia no son ni Ford, ni General Motors, Chrysler o Tesla en los mercados que tienen de Estados Unidos. Entonces, la Asociación de Manufactureros de Carros, de carros internacionales, digamos no estadounidenses, tienen una gran presencia en Estados Unidos, generan más de 1 millón de empleos, 1.2 millones de empleos en los Estados Unidos. Entonces ellos se verían afectados en un proteccionismo que va contrario sensu contra lo que es el libre mercado. Y
Y desde ese punto de vista yo creo que el gobierno de México ha hecho un excelente papel, nos sentimos muy confiados en los posicionamientos del secretario Ildefonso Guajardo, así como del subsecretario Baker y el negociador, el jefe de negociadores, Smith Ramos, en los posicionamientos y en el acompañamiento que hemos tenido como empresarios, como sectores productivos. Hemos tenido un acompañamiento excelente, mucha comunicación en cuanto a los posicionamientos, en cuanto a los cabildeos. Bien, voy a hacer una pausa, vamos empezando con el tema, estamos hablando del TLC, tengo dos invitados, más adelante voy a presentar un tercer invitado, que nos están regalando, ofreciendo un análisis muy documentado desde luego, así lo acabamos de ver en este primer bloque, sobre lo que está sucediendo con las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Estamos hablando un poco en esta primera parte también de lo que le puede pasar a Estados Unidos, porque siempre se está hablando de qué nos va a pasar a nosotros, qué le puede pasar a los canadienses. Bueno, el efecto es para los tres. Si hay 3 países que tienen firmado ese tratado, los 3 van a tener efectos, evidentemente. Después hablaremos de ese plan B, también vamos a hablar de la parte que nos toca a México. En Estados Unidos, bueno, hay estudios que están señalando pérdida de empleos en muchos sectores, incluso desde la industria automotriz. Aquí estaba yo revisando justamente esa parte de lo de la industria automotriz y eso es mucho lo que nos habla Gerardo Vázquez de Index, justamente porque los 5 carros o 5 marcas de vehículos más vendidas en Estados Unidos no son estadounidenses. Ahí está quizá una parte de la explicación. Voy a un corte y regreso, no se vayan. Bueno, a ver, Sonora con y sin TLC. Hay una dinámica de la economía sonorense que pues, está relacionada con muchos otros sectores, con muchos otros estados de la República Mexicana a la economía estadounidense. Pero además somos frontera. Hemos hablado incluso aquí de la llamada mega región, esta que ha impulsado mucho la gobernadora Claudia Palois con el gobierno de Arizona para generar, en la medida en que la legislación de cada país se los permita a los estados, una especie de isla, una especie de región económica aparte o extra de la que ya o a la que ya forman parte ambos países. Bueno, vamos a ahondar un poco sobre el tema. Le repito, estoy platicando con Gerardo Vázquez, presidente de Index, vicepresidente nacional de Index, con Luis Núñez, que es delegado de la Secretaría de Economía. Vamos contigo, Gerardo, ahora a invertir el orden de cómo empezamos para que nos compartas detalles de cuáles son los sectores en donde se concentra esta negociación y una primera parte de qué panorama le pinta a Sonora en esa negociación. Bueno, quizá de los sectores pues son las reglas de origen principalmente a dos aspectos. ¿No? Sí. Uno es autopartes y el otro es el textil. El textil se está pidiendo que la fibra sea de origen o de región NAFTA, algo que es complejo, porque normalmente hay otros países que son principalmente productores de esas fibras, entonces le quitan competitividad a los 3 países. El que se hiciera regionalizado y que tuviera preponderancia de fibra en ese sector. Entonces, en el textil, Sonora sí cuenta con empresas textiles de exportación, manufactura de exportación, y el otro sector sería, en reglas de origen, los autopartes. Digamos, hablamos a veces de la industria automotriz, pero realmente el preponderante del sector automotriz no es la fabricación del vehículo, es la fabricación de autopartes para todo tipo de vehículos, todo tipo de marcas que se exportan a varias partes del mundo. Entonces, Sonora quedaría un tanto complejo ese tema y sí podría ser impactado. En alguna plática con la gobernadora y su equipo, tanto el secretario de Economía como el de Educación, estamos viendo qué plan B se puede desarrollar para mitigar los impactos. Y pues primero es de que tenemos un estado fronterizo, como bien lo comentas,
que afortunadamente tiene la zona limítrofe más importante del mundo, con el principal exportador y consumidor del mundo. Entonces, eso es una fortaleza que tiene Sonora, indiscutible. Otra, que tiene un mercado al Pacífico, digamos por su litoral, que también podemos hacer cabotaje y ya hay rutas de navíos donde podemos minimizar costos y poder tener un mercado muy sólido con Asia. Y otras de las fortalezas que tenemos es de que aquí va a haber una generación de energía que va a permitir el costo energético en los procesos productivos más bajo. Eso es algo importante. Y otra, que el estado de Sonora tiene un territorio donde pues cabe el estado de Jalisco, el Distrito Federal o la Ciudad de México y Nuevo León dentro del territorio del estado de Sonora, y que permite tener posibilidades para desarrollar. Ahora ya tenemos un clúster que es el aeroespacial, el automotriz y preponderantemente el de arneses para todo tipo de sectores. ¿Qué podemos hacer aquí? Una, incrementar el contenido nacional en la manufactura de exportación, digamos, que se incorporen industrias nacionales, a las empresas exportadoras, ¿sí? De tal forma que si llegase a darse el TLC y estuviera estresado, cumplimos con el contenido de las reglas de origen. Y entonces fortalecemos el mercado nacional, nada más que tenemos que hacer un desarrollo de proveeduría local. Actualmente, de lo que nosotros le damos de contenido a nuestros productos, mucho lo importamos de China, lo importamos de Italia, de Europa, etc. Entonces, si lo pudiéramos manufacturar en Sonora, le damos contenido regional y por lo tanto cumplimos con las reglas de origen. Entonces, esa es una de las aristas. La otra de las fortalezas es que aquí tenemos el cobre, somos principal productor del país y de la región de toda América en producción de cobre, pero el cobre se va el lingote y no se le da el valor agregado que tienen todos los productos o servicios. Entonces, buscar el desarrollo de procesos llámese trefilación, extrusión, aleaciones, donde podamos hacer del commodity de los metales preciosos, en este caso el cobre, uno de los atractivos más importantes del mundo, para consolidar a la industria que ya está, tanto automotriz, aeroespacial, eléctrica, electrónica, etcétera, dándole el valor agregado aquí en Sonora. Convertiríamos a Sonora en una región sumamente atractiva para la manufactura de cualquier producto que tenga aleación cobre-oro, que puede ser desde telefonía, cualquier teléfono, cualquier apparel, o todo lo que tenga que ver también con cualquier aparato electrónico, el que sea, vehículos, aviones y barcos y locomotoras tienen cobre. Bueno, aquí me queda entonces una pregunta que después, si quieren, le damos, porque entonces me quedó un lado con todo lo que estás planteando, Gerardo. ¿Pudiera ser entonces que la economía el potencial de Sonora está subutilizado o pudiera estar subutilizado en tanto que pues tenemos toda esa posibilidad y apenas estamos empezando a aprovecharla? Creo que sí, y creo que podemos llevar a que Sonora tome un papel económicamente preponderante en el país, siendo un estado fronterizo, con tantos beneficios, con el commodity de los metales preciosos, oro y cobre, y que le demos el valor agregado. Normalmente los productos que se manufacturan automotrices o aeroespaciales están en Estados Unidos y cruzan 6-7 veces hasta que llegue a su producto final que se vende al usuario. Pues, van y vienen. Y si nosotros logramos que aquí esté el commodity, por ejemplo, en el caso de los cables, cualquier cable, un arnés es un cable, todos los cables, aquí está el cobre. En lugar de que se vayan a otros países a su fundición, a sus aleaciones, a que se les dé ese valor agregado, los importemos, luego en otros se les regresen, se les ponga el conector y van y vienen. Y si nosotros lo podemos desarrollar aquí, consolidamos la mayor parte de esa infraestructura y hacemos sumamente atractiva a la región para las inversiones, estemos o no estemos. De hecho, el día de mañana tenemos una reunión también con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, para ver el seguimiento del Tratado de Libre Comercio con Europa. Y van las cosas muy bien. Entonces, desarrollar esa plataforma que tiene Sonora impresionante
podemos levantar economías de muchos países aquí. Y nos falta nada más tirar, ahora sí que con precisión. Tiros de precisión, delegado. Sin duda Sonora tiene blindajes muy importantes. Sonora es una economía que en 2 años se ha remontado de un crecimiento 0 a 5.6%. Nos tocó hacer un estudio de los potenciales de la economía sonorense hace 2 años justamente, y nuestros estudios nos indicaron que Sonora tiene un potencial de crecer hasta 7.5% del Producto Interno Bruto. Ya vimos ese crecimiento hace apenas 2 trimestres. Tuvimos un pico de 7.4%, es decir, sí, Sonora sí puede crecer a esa tasa de crecimiento del PIB. Además, se ha estado fortaleciendo mucho la base productiva y estamos generando, gracias a importantes inversiones que están llegando a Sonora, y además de recursos extraordinarios como el Fondo Minero, se están generando los empleos por encima de los requerimientos para satisfacer la demanda de empleos en la entidad. Estamos generando ya 28,000 empleos en lo que va del año. Sí, es decir, la meta del año ya se está cumpliendo en el mes de septiembre. Productividad se está moviendo favorablemente, está creciendo. El consumo privado, que es un indicador muy importante de la economía, se crece a tasas muy importantes. El financiamiento está llegando en tasas bajas y generando derramas y un consumo, fortaleciendo el consumo. Es decir, Sonora tiene blindajes importantes. Además, la economía sonorense está diversificada. Tenemos hoy por hoy una dependencia de las exportaciones de solo el 46%, ¿sí? Y además la economía sonorense tiene una diversificación en su base productiva, en la cual el sector primario, que es el que menos valor agrega, solamente depende del 7% del PIB. Y tenemos un sector industrial que genera el 43% del PIB y un sector comercio y servicios que genera el otro 50% del PIB. Es decir, ¿el sector primario cuánto es? Solamente el 7%. 7%. Sí, es muy bajo. O sea, sin embargo, tiene potenciales en la agroindustria, justamente, es donde hay que enfocar los objetivos. Ahora, Sonora tiene algo muy importante, una base de exportación de países muy amplia. Se sorprende uno al saber, de acuerdo a datos de ProMéxico, que Sonora exporta a 94 países. 94 países estamos exportando los empresarios sonorenses, de los cuales obviamente es muy importante, muy relevante Estados Unidos. Sin embargo, ya se tiene la experiencia, los conocimientos de estar exportando a Japón, a Bélgica, a Canadá, a muchísimos países, a 94 países. En un escenario difícil de que se logre, de que se llegue a llevar a cabo de un cierre del Tratado de Libre Comercio, lo cual lo vemos prácticamente imposible. Sin embargo, esas capacidades de tocar otros mercados ya están ahí, ya Sonora tiene experiencia en exportar hacia otros países. Entonces, no creo yo que nos podamos sentir con incertidumbre respecto a qué podría pasar en caso de la diversificación productiva, el acceso a muchos mercados, a 94 países, la base productiva. Sin embargo, creo que hay que fortalecer algo muy importante, las capacidades de los propios empresarios sonorenses. No solo se trata de atraer inversiones y fortalecer a los grandes sectores estratégicos de la economía que hoy por hoy están apuntalando el desarrollo, sino también insertar a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas de sonorenses a esas cadenas de valor. Ahí es donde hay que hacer más trabajo. Ahí es donde podamos tener efectos muy importantes en la economía y que esos retornos de capital se queden en el estado de Sonora. Las proveedurías, pues, famosas. Proveeduría famosa. Sí. Proveeduría famosa que es muy importante, ¿sí? Y ahí hay que fortalecer el trabajo que estamos realizando en las dependencias estatales federales en coordinación, por supuesto, con la banca privada, que hoy por hoy ya se está metiendo mucho al tema de financiamiento de las pymes. Entonces, bueno, yo he escuchado mucho el tema de las proveedurías y siempre que veo que se habla de esos, del TLC, cuando veo que se habla de la actividad minera, que es importantísima, y de las proveedurías alrededor de la actividad minera, o por ejemplo de la empresa, de la planta Ford, etcétera. Pero bueno, siempre escucho la misma conclusión. El sector, el pequeño o el mediano empresario sonorense no es el proveedor mayoritario de estas empresas, entonces estamos hablando de que gente de fuera, lo cual no está mal finalmente, pues digo, es una competencia, pero es más gente de fuera la que viene a esas proveedurías. ¿Qué está pasando entonces con nuestros empresarios? ¿Qué nos está pasando entonces a nosotros? ¿Por qué nos están ganando si nosotros somos de aquí?
y se supone entonces que nuestros costos serían menores porque estamos mucho más cerca, ¿sí? Porque nos están ganando las proveedurías empresas de afuera. Aquí tenemos en la manufactura le llamamos el creating the culture, ¿verdad? El crear la cultura en este caso de la proveeduría. A mí en algún momento me tocó, representando una empresa, poner una universidad en Guangdong, en China, para poder desarrollar a los proveedores. Una universidad específica para desarrollo de proveedores, donde se tocan temas de compliance, o desde lo que serían prácticas justas de empleo, prevención de trata de menores, de trata de personas, perdón, trabajo con menores de 16 años, lo que son el trabajo forzado, varios aspectos que de hecho ahora sí se están tocando en TLC. El salario no es tema, pero sí es tema las prácticas justas de empleo y la equidad de género y cosas de ese tipo. El empresario mexicano es necesario que desarrolle ciertos patrones de políticas que realmente se apliquen. Nosotros, digamos, no aprobamos a un proveedor local, nacional, si no cumplía con X o Y. Por ejemplo, política de no discriminación. Y algunos tenían su empresa socialmente responsable, pero en la convocatoria decían: capturista de datos, mujer entre 18 y 25 años, excelente presentación, interesadas en presentar su currículum con fotografía vigente, etcétera. Todo eso es discriminación. Y lo seguimos viendo. Y lo seguimos viendo, así es. Entonces, revisa las páginas de y todavía los económicos dice, del periódico. somos una empresa socialmente responsable. Sí. ¿No? Entonces, lo que pasa en nuestro sector, la mayoría de las empresas cotizan en bolsa de valores, digamos en Dow Jones. Una empresa que cotice con 48 billones de dólares, se le da en el índice de Dow Jones, en el índice de sustentabilidad, un 3% de blindaje en el valor de sus acciones. De tal forma que cuando tienes programas de gobernanza interna, anticorrupción y de prácticas justas de empleo, de protección al medio ambiente, de seguridad patrimonial, etcétera, te da el 3% adicional. Bien. Te voy a poner ahí una pausa, tengo que ir al corte porque ahí ya me ganaste incluso una pregunta que también yo creo que les voy a pedir que me den su análisis más adelante. La parte de la preparación. ¿Por dónde, a qué hora pasan en toda esta cadena las universidades, sí, los planes de estudio de nuestras universidades? Voy a un corte, regreso. Bueno, mire, no crea que nada más en la política, cuando más le rasca uno, más descubre, también en estos temas, el que estamos abordando esta noche en la mesa de pros y contras, que es el tema del TLC, lo que está pasando entre México, Estados Unidos y Canadá en esas negociaciones que se están dando y también pues aterrizándolo en el plano nacional y desde luego en el plano local. Nos está diciendo Gerardo Vázquez, aquí en esta mesa estabas diciendo, Gerardo, la parte de, a ver si te entendí, que muchas empresas sonorenses no forman parte de la cadena de proveedurías de empresas como de las que hemos estado hablando aquí, grandes empresas, porque son socialmente responsables, entre comillas nada más, que hay ciertas prácticas de gobernanza interna, de corrupción, que no cumplen. Creo que tenemos que desarrollar totalmente la cultura de una empresa de grandes ligas, porque hay una gobernanza interna en bolsas de valores y que tenemos que cumplir, o incluso de leyes internacionales. Por ejemplo, si yo manufacturo aquí un producto con un menor de edad o lo hago con tiempo extra superior después de la jornada de trabajo mensual, 46 horas, cometo un criminal act. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un trabajo, un tiempo extra adicional de lo que se considera internacionalmente correcto, ¿no? Digamos, 45 horas de jornada a la semana y lo hago al mes, pero la hora 46 de tiempo extra, no de jornada, la hora 46 de tiempo extra pudiera ser un delito en otros países. Entonces, nosotros tenemos que ver todas esas aristas porque nuestros productos cruzan fronteras de muchos lugares.
Y lo mismo, creemos que además de crear esa cultura, se tiene que crear un Estado de Derecho donde principalmente lo que nosotros nos vemos ahorita impactado Sonora, porque los resultados de hoy son excelentes, pero son decisiones de hace 2 o 3 años, por la planeación que platicamos. ¿Qué va a pasar dentro de 2 o 3 años? Hoy se necesita tener reforma de desregulación, otra, crear culturas de trabajo de grandes ligas. Otro aspecto muy importante es una estabilidad laboral, que hoy intersindicalmente en Sonora hay conflictos serios y que ellos deben resolver para que nos permita dar una imagen correcta, oportuna. ¿Los sindicatos en Sonora generan incertidumbre a la industria? Es uno de los ponderables. Cuando alguien va a invertir en algún lugar, es un ponderable cómo está el ambiente laboral. Y vemos, por ejemplo, ahorita lo que pasó en una de nuestras plantas en Yasaki, ¿verdad? En Navojoa. Navojoa, así es. Sí. Había un sindicato que estaba afiliado a la CTM y pierden el contrato entre otros sindicatos, ¿no? Así es. Y lo mismo en las plantas de acá que le suministran a Ford, que tenemos ahí varios conflictos por cuestiones intersindicales. Se pelean la titularidad entre ellos. O sea, no ellos tiene que ver con la empresa, no, tiene que ver entre los sindicatos. Entre los sindicatos. Se pelean titularidades de contratos colectivos. Entonces, creemos que el Estado de Derecho tiene que prevalecer versus el costo político. El costo político no viene definido en la Constitución ni en ninguna ley, ¿no? Y el Estado de Derecho sí. Bien, les decía yo al principio del programa que también le iba a presentar una participación de Víctor Hugo Zelaya. Víctor Hugo Zelaya fue director de Comercio Internacional de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en el momento en que se firmó este Tratado de Libre Comercio que ahora se está renegociando. Y ahora Víctor Hugo es un consultor externo que es justamente especialista en este tema. Le voy a presentar la participación que él nos hizo llegar. Está invitado a esta mesa, bueno, no pudo estar, pero nos envió esta participación que vamos a poner aquí sobre la mesa junto con los 2 invitados que ya hemos tenido desde el principio del programa. Vamos a verla. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto en saludarte a ti y a todo el auditorio de este importante programa de Televisa Pros y Contras, que el día de hoy toca el tema de Sonora, cuáles son sus expectativas con TLC o sin TLC. Y me da muchísimo gusto estar con ustedes y hacer algunos comentarios al respecto. Como bien saben, a partir de 1994, México inició una era de apertura comercial con la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que incluía México, Estados Unidos y Canadá. En todo este tiempo, México ha venido haciendo cambios importantes en su estructura productiva para acometer los retos de libre comercio entre nuestros 3 países. Pero paralelamente a esto, México inició también una apertura comercial con el resto del mundo, arrancando con Latinoamérica, Europa, con algunos países de Asia y fundamentalmente con los países miembros del Mercosur como Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. En estos momentos, a la luz de la renegociación que México sostiene con Estados Unidos y Canadá en el TLC y que lidera Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, el gobierno mexicano ha sido muy preciso en cuanto a las condiciones que debe considerar esta modernización o renegociación del tratado. Se han establecido varias rondas de trabajo. Al principio fueron 7 las que se han definido y en la última reunión de Estados Unidos en Virginia se acordó que se ampliarían estas negociaciones hasta la primavera del 2018. En las primeras 4 rondas, 2 en Washington, 2 en Estados Unidos, perdón, una en Canadá y una en México, se han logrado avances importantes en algunos temas fundamentales para la micro, pequeña y mediana empresa, en el área de tecnología, en el área de comunicaciones y sobre todo en el principio básico de comercio libre. Sin embargo, persisten en estas negociaciones y todavía en estas rondas algunas inquietudes, sobre todo de Estados Unidos, que quiere establecer ciertos criterios proteccionistas a su economía en ese esquema de libre mercado. Fundamentalmente los grandes temas a debate
y que están en la mesa y estarán en la mesa en las próximas rondas son el denominado capítulo 19 de solución de controversias, que desde Estados Unidos desea que sea eliminado y Canadá y México se oponen. El tema de las reglas de origen, que es un tema fundamental en la integración de los productos a comercial entre nuestros tres países, donde Estados Unidos propone que el 80% del contenido que se tenga en esos productos exportables, 50% de ese 80% sean piezas o sean insumos de carácter norteamericano, lo que parece también contraviene el espíritu de libre comercio que establecen las instituciones multilaterales encargadas del comercio internacional. Y también otro tema que llama muchísimo la atención y que está en la mesa y el debate es el déficit comercial que Estados Unidos aduce, que es el principal factor limitante para hacer una renegociación adecuada, con una visión totalmente proteccionista que no corresponde a una realidad económica entre los tres países. Otro tema importantísimo que está en el debate es que recientemente en la cuarta ronda en Virginia, Estados Unidos quiso imponer cuotas de estacionalidad a la importación de productos agropecuarios, y esto impacta a Sonora porque somos nosotros fundamentalmente productores de estos bienes del sector agrícola, pecuario, pesquero y acuícola, de forma tal que ellos plantean que solamente en temporadas donde no son productivos, que es en invierno, el mercado norteamericano esté abierto, cosa que realmente es inconcebible y además inaceptable para nuestros productores. En suma, el reto que tiene actualmente la Secretaría de Economía del Gobierno mexicano es mantenerse firme en la defensa de todo aquello que ha resultado bueno dentro del TLC para México y para Canadá y también para Estados Unidos, y no permitir que por cuestiones de carácter político y promesas de campaña de la actual administración norteamericana se dé al traste con este instrumento tan importante en beneficio de los productores de los tres países. Es importante comentar que a partir de ese 17 de noviembre hasta el día 21 del mismo mes se habrá de celebrar la cuarta ronda de negociaciones del tratado aquí en la Ciudad de México. Para esta fecha, los equipos negociadores habrán de llegar con ya precisiones sobre los asuntos más espinosos y difíciles, como los que ya hemos comentado, y con el fin de establecer pues mesas adicionales en los próximos meses para resolver los conflictos que en ellas persisten. Debo decir también que en estas condiciones México le está apostando a alargar el tratado, la negociación, para lograr lógicamente incorporar las prioridades de nuestros sectores productivos. ¿Qué pasaría si no tuviéramos tratado de libre comercio? ¿En qué circunstancia nos encontraríamos? ¿O qué efectos tendría en nuestra economía, tanto nacional como sonorense? En primer lugar, debo decir que en caso de una salida del TLC de Estados Unidos, en caso del rompimiento de este tratado por parte de Estados Unidos, México y Canadá seguirían sosteniendo un acuerdo bilateral y serían siendo miembros de este tratado, y con Estados Unidos también tendríamos un acuerdo bilateral para comerciar bienes y servicios entre nuestros países. Pero México, en el caso del rompimiento del Tratado de Libre Comercio, se habría de ajustar a las reglas de la Organización Mundial de Comercio, OMC, con las cuotas y aranceles que establecen para los países que son excluidos de un acuerdo como naciones más favorecidas. En este caso, México tendría los beneficios de la protección de la Organización Mundial de Comercio para la exportación de sus productos a los Estados Unidos de Norteamérica. Estaríamos pagando más o menos aranceles del 4% en términos generales, en algunos casos algunos picos de arancelarios en algunos productos, sobre todo de la industria manufacturera, y Estados Unidos estaría pagando alrededor de 8% o 10% de aranceles para exportar productos a nuestro país. En suma, no es un fin del mundo para México si el TLC se acaba, pero tendríamos, como lo hemos hecho en otros años, los productores de Sonora,
que innovar, que seguir con la cultura de productividad y competitividad que durante muchos años hemos logrado para acometer los retos del mercado norteamericano, que sería más demandante y mucho más exigente. En lo que queremos ser muy precisos es que en protección a los exportadores, fundamentalmente hortícolas y frutícolas y pesqueros y acuícolas, el gobierno mexicano no admitirá, y no lo ha admitido hasta la fecha, el criterio de estacionalidad que Estados Unidos está estableciendo para las exportaciones mexicanas, protegiendo lógicamente a sus productores en temporadas donde no son productivos. Por ello, los sonorenses debemos estar seguros de que las autoridades mexicanas, los negociadores, están muy pendientes de lo que es en sí la realidad productiva de nuestro estado y en todo momento habrán de acompañar a cada uno de los productores en cada una de las ramas y actividades a la consecución de un buen acuerdo, una buena regla o un buen consenso en torno a las nuevas determinaciones del tratado. Finalmente, yo quisiera decir que Sonora seguirá siendo un gran exportador y un gran orgullo de México, porque actualmente ya estamos exportando a otros países, estamos exportando a Japón, a Corea, próximamente vamos a exportar a China, a Rusia. Tenemos un amplio mercado que se ha abierto con una agenda del gobierno federal y que estoy seguro que los productores sonorenses sabrán de aprovechar para bien de sus economías. Sonora es un gran estado, el Tratado de Libre Comercio ha sido una gran oportunidad y un gran instrumento de beneficio económico para nuestra economía. El crecimiento de Sonora en los últimos años es muy importante, estamos creciendo casi al 6%. Esto es la dinámica que el sector exportador también le ha dado a la economía sonorense. Por eso el gobierno del estado, de nuestra amiga gobernadora Claudia Pavlovich y el gobierno del presidente Peña tendrán que seguir acompañando a los productores en este esfuerzo. Y con Luis Videgaray como secretario de Relaciones Exteriores tendremos la complementación de la agenda económica que hoy Ildefonso Guajardo está llevando como negociador de México en el mundo. Gracias, muy amables. Víctor Hugo Zelaya, que estuvo en el inicio de este Tratado de Libre Comercio en el 94 y ahora está participando también como consultor externo y lo invité a esta mesa con esa participación. Bueno, no es el fin del mundo, estamos de acuerdo, ¿sí? Ahora, no es el fin del mundo, pero están sentadas las bases para que sigamos adelante sin el TLC, voy a constatar con usted ahora, delegado, o hay que empezar a construir. Yo creo que hacía Víctor Hugo referencia a algunos conceptos muy importantes, las capacidades propias que tenemos en México y en Sonora para poder sobrellevar en una situación adversa la economía y sacar adelante los compromisos de una sociedad que pues se acostumbra a ciertos privilegios y que pudiera seguir avanzando sin perder muchos de esos privilegios. Yo creo que la gobernadora Claudia Pavlovich, en el caso específico de la política económica que sigue en Sonora, es muy favorable porque está alineando los objetivos con la política nacional en materia económica, pero además está haciendo un entendimiento en la famosa megaregión, en el cual seguramente se podrán encontrar los temas de orden de interés entre los dos estados que pudieran en un momento determinado fortalecer una relación y pudieran tener efectos muy favorables en la economía, en una mayor integración económica entre ambos estados. Yo creo que esa experiencia que creo que no es muy común en otras regiones entre estados vecinos entre dos países pudiera ser de un impacto muy favorable. Pero adicionalmente el empezar a asomarse, a tocar las puertas en otros estados fronterizos con México, como es Sonora con California, que es la sexta economía mundial por sí misma, o Sonora con Nuevo México, empiezan a abonar a un modelo de integración regional, internacional, que pudiera ser la respuesta a cualquier posibilidad remota de que se cancelara el Tratado de Libre Comercio. Yo tendría esperanzas en que esa es la mejor política, la que se va construyendo en procesos de integración entre regiones y además entre sectores, porque ya empieza a desprenderse más allá del acuerdo
coyuntural o de fotografía que se daba anteriormente entre la Comisión Sonora-Arizona con México. Ahora no, ahora ya se habla de procesos específicos de integración, en donde empresarios de ambos estados se reúnen, toman decisiones, fortalecen, se complementan y empiezan a tomar determinaciones y de atraer empresas que puedan fortalecerse a partir de la complementariedad con las capacidades que tiene el otro estado vecino. En ese sentido, creo que la apuesta de la señora gobernadora en materia de política económica es la más acertada, ¿sí? Tareas pendientes seguramente hay. Repito, el tema de las pymes y su integración a las cadenas de valor es un tema fundamental que hay que abordar. Las pymes hoy por hoy generan el 66% de la riqueza y más del 70% de los empleos en México. Por lo tanto, son muy importantes, hay que fortalecerlas, pero hay que integrarlas. Y creo que ya se están dando los pasos para lograr esa integración y esa inserción de las pymes. Particularmente destaco el tema de la política de reorganización productiva que se basa en los clústeres. El clúster no es un invento, es una materia de política económica que consiste en generar conglomerados a través de empresas tractoras con una serie de esquemas de proveeduría y de inserción de diferentes actores del desarrollo económico. El que se esté hablando del clúster minero, el que se esté hablando del clúster de manufacturas en el sector automotriz, en autopartes, en el sector aeroespacial, implica que la política económica ya está entendiendo el valor que tiene el clúster para insertar en la cadena de proveeduría a las pymes. Creo que es el camino correcto, la integración entre regiones es también parte del camino correcto y si se abona en ese sentido vamos a poder tener resultados para poder sobrellevar cualquier eventualidad. Sí, se está trabajando entonces en un plan paralelo. Una es la negociación que se está haciendo, esas renegociaciones con el del TLC, y otro es el plan B, sí se está trabajando. Yo he estado ya en una reunión junto con la gobernadora y con algunos otros empresarios y lo veo sumamente positivo y acertado el que ir muy responsable, que la gobernadora nos convocó para ver cuáles serían las mejores estrategias en caso de que no se diera el Tratado de Libre Comercio y pudiéramos desarrollar una agenda de trabajo que permita consolidar, mitigar los impactos y consolidar al estado de Sonora. Entonces esto sí es real, sí está pasando. Yo creo que tiene un excelente equipo de trabajo con el secretario Vidal y también con Enrique Ruiz, que han sido tractores de inversión extranjera, pero podemos consolidar varias cosas, porque el escenario nacional e internacional, por ejemplo, ahorita la industria minera tiene un -9 acumulado en lo que va del año. La industria de servicio a la industria minera trae un -27. Entonces, tenemos que ver todos los escenarios, cómo fortalecer donde nos hace falta, en los que tiene mayor crecimiento, porque a pesar de todo esto, Sonora tiene un crecimiento a segundo lugar a nivel nacional. Sí, lo mencionaba Víctor Hugo, ¿no? Sí, es muy importante y creemos que se está diversificando la economía. Nosotros le llamamos democratizando la economía, donde ya los ingresos se reparten entre mayor parte de personas, entre mayor número de personas y a través de empleo formal, ¿no? Quiero hacer un énfasis nada más rapidito de lo que es la economía. La economía, por ejemplo, si yo pongo varios comercios en el mismo lugar, el mercado es el mismo. Para que yo le dé crecimiento necesito manufacturar y exportar para traer divisas de otros países y meterlos a mi mercado interno y entonces el comercio se sigue exponiendo. El detonador del comercio es la exportación de productos o el ingreso de inversión extranjera o el ingreso de divisas. Porque si le apostamos solamente a MIPYMES o pymes pues sería puro comercio, ¿verdad? Generamos comercio, pero si no generamos generamos un mercado el cual solamente parto el pastel en muchas rebanaditas. Pero necesito generar que venga algo de fuera que le dé crecimiento. La industria minera ha contribuido mucho, lo mismo en su momento la primaria, pero hoy la manufactura está desarrollando más, está soportando y tenemos que ver cuáles son los mejores. Bien. A ver, para no quedarme con el tema, porque luego alguien me puede decir, oye, no les preguntaste, para abundar, el tema de los planes de estudio en las universidades, ¿qué tan importantes pueden ser para generar
para generar esa mentalidad que se necesita en estas cadenas de valor de las que hemos estado hablando? Una. Y dos, el tema, insisto, el tema de los sindicatos, el tema de la estabilidad laboral. Me parece que ahí hay todavía bastante por construir, ¿verdad? Sin duda, me voy a referir al primero porque conozco el tema por ser proveniente del centro de investigación. Sí, usted es investigador de toda la vida. Y en ese sentido es muy importante el poder alinear los objetivos de las carreras que se promueven en Sonora, particularmente a niveles técnicos y a niveles de ingenierías, con los requerimientos que tiene la industria, particularmente los sectores estratégicos de la economía. Hacer el trabajo es muy importante y debe ser parte de la política económica también, la alineación de objetivos y establecimiento de metas comunes. ¿Por qué? Porque finalmente esa es la masa crítica de perfiles que se van a insertar como recursos humanos en los sectores de la economía. Es muy importante trabajar en ese sentido, pero también es muy importante trabajar en potenciar las capacidades de innovación, la ciencia y la tecnología que permitan detonar también los sectores innovadores de la economía. Es decir, las empresas tienen que hacerse también de esas capacidades para aprovechar el conocimiento generado, ¿sí?, en los centros de investigación que permitan detonar áreas específicas de la ciencia y la tecnología e insertarse en los procesos complejos de manufacturas o muy avanzados que tienen los sectores estratégicos de la economía. Hay que trabajar mucho en ese sentido. Bien, los sindicatos, te tocó esa parte. Sí. Bueno, nosotros ya ahí con la universidad, rapidísimo, con el rector, estamos teniendo un vínculo muy cercano para generar patentes. Hay un eslabón perdido que todavía nos falta en México desarrollar, que tiene que ver entre la manufactura de exportación y esto, y estamos trabajando muy de la mano con el nuevo rector de la Unison. Por el otro lado, en materia laboral, pues viene una nueva regulación laboral a nivel nacional que ya fue publicada y que ha tenido gradualmente su adecuación. Y desaparecerán pronto las juntas de conciliación y arbitraje, pasará todo a tribunales laborales. Y creemos que ahorita entre los sindicatos están teniendo cierto zozobra entre ellos y quieren tomar posiciones o cuotas, o no sé cómo llamarle, pero es una cuestión muy interna de ellos. Sin embargo, sí es un ponderable y es un factor que nos demerita como Estado. Yo ando en varios estados del país, todos los meses, en algún estado. La semana pasada anduve en Mérida, y pues hay una oferta de vénganse para acá, y cuando llega a haber tracción de inversión y dicen los de Chihuahua, los de Baja California, los de Coahuila, Nuevo León, etcétera, pero ya viste cómo está ya la cuestión laboral, y ya supiste que y mira, ve cuántos vehículos dejó de construir de manufacturar la planta que tenemos aquí, y ya viste cuántos paros así ya asado. Eso sí es un factor determinante. Pues hay una proveeduría de la Ford que estaba atorada justamente por un pleito entre sindicatos. Es correcto, y no es una, son 4. Son 4. Sí, entonces... Corrigiendo. Pero son escenarios que lamentablemente no solo se pueden quedar aquí, porque participan actores antagónicos de la política nacional, que no solamente es Sonora, ¿verdad? Incluyendo el caso de la proveeduría minera, con el caso del contrato colectivo del Grupo México, que también son intereses incluso ajenos al Estado de Sonora y que pues, se tienen que llevar a una mesa de política nacional. Bueno, porque aquí ya pasa por la política, por la política. Bueno, entonces habrá que seguir construyendo la parte de la relación con las universidades, de igual manera conclusión esta parte, independientemente de que concluyen exitosamente o no las renegociaciones del TLC. A ver, ¿ustedes piensan que sí? Aún con todos los atorones y todo lo ríspido que ha resultado el debate, puede resultar que sí tengan éxito esas renegociaciones en función de que hay fuerzas económicas importantes en los Estados Unidos que están empujando y están presionando al gobierno de Donald Trump para que firme esa renegociación del Tratado de Libre Comercio, modernice el TLC. Esa es una parte. Entonces, bueno, a partir de eso también tiene que haber aquí un trabajo. Se tienen que generar aquí las condiciones. Eso es con TLC, bien. Pero con y sin TLC hay cosas por hacer. El tema de la vinculación de las universidades con el sector productivo
Sí, porque de repente salen muchachos con 100 de promedio que hasta su nombre le ponen a la generación, pero en su vida han trabajado y no saben de qué se trata. ¿Sí? También hay centros de investigación que reciben recursos públicos, lo cual es muy noble, porque hay gente que trabaja de manera muy entregada y muy honesta, haciendo investigación para mejorar procesos productivos y una serie de cosas más que finalmente en los sectores productivos no se conocen, porque no hay esa vinculación. ¿Sí? Y está el tema, desde luego, del compromiso que también deben de tener los sindicatos, porque los sindicatos, bueno, están para defender a los trabajadores de un eventual abuso del patrón, están para mejorar las condiciones de los trabajadores frente o en su fuente de empleo, pero no están para detener el progreso, no están para fomentar la holgazanería, para eso no están. Y tampoco para meterse en proyectos políticos, aunque lo hacen. Ya hablaremos después de eso. Yo les agradezco muchísimo a los dos que hayan venido a prestarnos aquí su tiempo y su análisis sobre este tema. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Gerardo Vázquez de Index. Gracias, delegado de Secretaría de Economía. Luis Núñez, muchas gracias. Gracias también a Víctor Hugo Zelaya, que nos acompañó en este video. La retransmisión de este espacio, les recuerdo, es los sábados a las 9 de la mañana. Un saludo a usted que nos acompaña en cualquier punto del estado en esta retransmisión. Incluso también saludos hasta la gente que nos acompaña en Sinaloa, que es hasta donde llega la señal de Televisa Sonora los sábados a las 9 de la mañana en la retransmisión de Pros y Contras. Gracias. Buenas noches.